querida Daisy, ¿cómo llegas hoy? Carito, bueno, hoy expectante. Ocurre mucho cuando es tu primera vez. Puede creerse que he hecho como varias cosas, pero podcast nunca. Entonces, expectante, inmensamente feliz, cerrando un año prometedor, un 2025 que al principio muy complicado, pero un año prometedor. Entonces, enfocada, feliz, retada, muy bien. Qué rico que llegues también. Hoy vamos a tener nuestro primer 1-1 con una cámara al frente. Wow. Intentemos olvidarnos de ella y bueno, vamos a tener esas conversaciones genuinas que tenemos cada mes. Llevamos 2 años en este proceso en Vistage y quiero que hagamos una evaluación de este recorrido. Entonces, quiero que me cuentes cuando tú llegaste a Vistage, ¿qué estabas esperando? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué nos buscaste? ¿Y qué encontraste? Bueno, Vistage nace de una necesidad enorme de la soledad del CEO, que a veces se vuelve una frase de cajón y creen que como tú eres el dueño de la empresa te las sabes todas y tienes la respuesta para absolutamente todo, pero muchos de los que nos rodean no saben cuando tú estás encerrada en esa oficina todo lo que transcurre y no te hablo de nada más que de la emoción. Hay un montón de decisiones que uno es ese yo con yo y láncese porque pues no tenemos con quién más. Justo estaba yo como en ese momento de decir, necesito un algo que me ayude a decidir, que me confronte sobre todo porque cuando tú eres director, Caro, te dicen a todos sí señora, pero pocos son capaces de decirte eso está mal, eso no se hace así. Entonces me di cuenta que esa aprobación general me estaba llevando a tener problemas y a tomar decisiones erradas y las estaba pagando con sangre. Entonces, como que toda esa búsqueda, en algún momento por LinkedIn vista yo, a ver qué chévere, miremos esto, no sé qué. Solo fue una mirada, comenté un algo y creo que coincidimos perfectamente. Mi primer contacto fue Fernando Scott. Luego llegué a ti y cuando tú me cuentas lo que es vistas, es como cuando a ti te dicen, te está doliendo el estómago, yo tengo el remedio para ese dolor de estómago. Entonces fue como muy casual, pero muy oportuno y de la forma en la que yo lo estaba necesitando. Entonces así fue como Vistas y yo coincidimos. ¿Cuál era ese dolor que tenías hace 2 años? ¿Qué fue eso, esa primera pregunta que querías hacerle al grupo o a tu chair? ¿Cómo hago para qué? ¿Cómo hago para no frustrarme cuando las cosas no salen como yo espero que salten? Yo vengo de un proceso de herencia de la empresa, en un proceso de transición, y cuando tú eres la que toma la decisión, no tienes nadie que te diga que no y tienes esa aprobación general y eso termina en un problema o en un error. Manejar esa frustración es tremendo porque tú crees que todo te lo sabes. Con vistas fue eso. ¿Cómo hago para manejar ese sentimiento frustrante de no tomar decisiones, de que la consecuencia no sea la que yo estoy esperando y lo pueda manejar? Pero más allá de eso, Caro, fue esa decisión, no la tomes así, no lo hagas así. Entonces, más que aprender a manejar la emoción, fue a tomar las decisiones de una manera más correcta. Acabas de mencionar esa segunda generación, ese proceso de transición. Tú eres la segunda generación en una empresa de logística, un mundo masculino, pero eres la segunda generación de una mamá. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi mamá trabajó para una multinacional, fue la directora de logística regional casi por 25 años. Ella termina su proceso en esta compañía y quedó sentada en la mesa de la casa. ¿Y ahora qué? Entonces, un domingo, 8 de la mañana, voy a montar una empresa. Todos la miramos como loca, loca porque en mi familia no hay un antecedente de empresarios. Todos hemos aprendido a nacer, crecer, emplearnos y se termina el proceso. Mi mamá fue la primera que se aventó en esta familia a decir, voy a montar una empresa de nosotros brutos. ¿De qué? De lo que yo sé hacer. ¿Y tú qué sabes hacer? Entonces, fue un tema de logística. Ella arrancó de una manera muy genuina, muy solitaria también, literal. Tomó el comedor de nuestra casa. Nosotros hacíamos desayuno, almuerzo y comida a las 6 de la mañana, mi hermana para el colegio, yo para la universidad y yo la dejaba allá en el computador de nosotras, en el comedor de la casa, trabajando en una empresa. Y eso era muy extraño, Caro, eso era muy raro porque en un momento no te voy a negar que yo la miraba como a que estás jugando, sin imaginarme lo que ella estaba construyendo. Y la veía horas y horas y horas hasta altas horas de la noche, inclusive la madrugada, inclusive el domingo, y yo decía, ¿qué estás haciendo? Porque no era algo natural en la familia. Al año mi mamá me dice, vente a trabajar conmigo. Y yo, ¿cómo? No, yo trabajaba en una empresa muy grande colombiana, tenía un muy buen cargo, un muy buen salario,
a pesar de tener una muy cortada, te estoy hablando de mis 19 años tal vez, iba cursando octavo semestre, vente a trabajar conmigo, pero tenía una regla que yo decía, pucha, no te voy a pagar lo mismo que te estás ganando hoy. Y yo le dije, uy, mamá, por favor. Entonces, yo ya tenía mis deudas, el estilo de vida, todo. Y mamá me dijo, porque aquí te pones el sueldo que tú quieras. Y yo dije, bien, qué chévere. Y al año y un poquito, algo que ya llevaba con Transintercargo, me uní a Transintercargo. A los 10 años, mi mamá me dijo, ya aprendiste lo que tenías que aprender, tuviste 10 años de entrenamiento, ahí te dejo. No se te olviden dos cosas, que yo vivo de esta empresa y tu hermano, mi hermano es un niño de discapacidad especial, tu hermano y yo vivimos de esto. Y no te olvides que llevo 10 años sembrando todo mi futuro y te lo estoy entregando para que hagas el tuyo, pero no te olvides del mío. Entonces, ahí te dejo y chao, chao. Y eso hizo, se fue. Y en ese momento, claro, yo vi esa vaina, yo dije, pucha, ¿y esto cómo se come? Pero me acordaba de muchas de las enseñanzas de mi mamá. La primordial de ella fue, haga una lista de los 10 mínimos no negociables. Y el primero era no se deje irrespetar. Es el primero. No se le olvide cuál es su posición y si usted la tiene clara, el resto la va a tratar igual. De ahí empecé toda la construcción y hoy llevo 12 años sentada en el grupo. Qué lindo. Daisy recibió una oferta laboral de su mamá que estaba jugando al principio a ser empresaria, pero de pronto Daisy no era esa persona que la mamá tenía como la referente de la futura CEO de la empresa. ¿Quién era Daisy? Cosas que no saben de mí. Muy rebelde mi bachillerato y soy absolutamente tímida. Caro, mira, yo hasta noveno era una niña muy disciplinada, obediente, juiciosa, pero de 10º y 11 fue la revolución absoluta de la indisciplina. Tuve varios llamados de atención académicamente, y eso también es importante contarlo. Nunca tuve problemas académicos, nunca. De hecho, tuve la oportunidad de terminar como uno de los mejores CICFES de la localidad de mi colegio, pero disciplinariamente era un caos absoluto. La necia. Absoluto. Entonces, el rector un día le dijo a mi mamá, literal, agosto de ese 11º grado que estaba cruzando, no me la aguanto más. Es muy, muy indisciplinada, es extremadamente rebelde. em, lo que siente lo dice como lo está sintiendo y eso permea al resto de los compañeros, o sea, casi que además revolucionario, o sea, esta mujer es capaz de revolucionar el resto del curso. Mi mamá lloraba en ese agosto, el rector del colegio le dijo a mi mamá, te la tienes que llevar para la casa, ya no puede terminar 11. Y mi mamá me decía, Daisy, por Dios, te faltan 3 meses para graduarte, ¿qué voy a hacer contigo? Y entonces empezó todo un montón de regaños, pero la parte final de eso fueron las lágrimas, porque ella me decía, Daisy, si yo en el colegio no te controlo, ¿qué vas a hacer en la universidad? Cuando pasas a la universidad donde yo no sé si llegaste, si fuiste a clase, y un montón de exposiciones peligrosas que en el colegio no tienes, ¿qué va a hacer de ti? Finalmente terminó yo mi 11, no me expulsaron por la calificación del ICFES, terminé como la mejor bachiller de mi generación y cuando salgo yo de mi casa a la universidad, mi mamá me dijo, que Dios te guarde, hija. Y yo le dije, por favor, tenme fe. Y ella no lo tenía, Caro, ella no lo tenía porque como venía con ese antecedente, yo digo, esta mujer en la universidad se va a enloquecer, ella se va a enloquecer. Cuando llega esa primera propuesta, obviamente yo te la conté muy, muy, muy parcial, pero viene acompañada de un montón de recomendaciones, de si tener empresa, el juicio, la disciplina, el tiempo, porque ya traía como un antecedente, aunque en la universidad fui muy juiciosa, mi mamá sí decía, una cosa es estar en la universidad, otra cosa es que yo le entregue a la empresa, que es el futuro que estoy construyendo. Entonces ella no me la entregó con mucha expectativa, ella pensaba que quizás yo al año iba a claudicar, que no iba a poder, y hoy con orgullo, cara, me lo dice. Yo no tenía fe, dice. De verdad, yo a ti no te tenía fe. Entonces fue muy, muy chistoso, pero fue como por esos años de rebeldía. Hoy yo no te digo que yo no sea rebelde. Creo que sí, solamente que hay una causa y acompañada de la responsabilidad. Pero esa Daisy de 10º y 11 hoy todavía creo que está presente. Persiste. Sí, sí, sí. Bueno, mi querida, 2 años atrás, soledad absoluta del CEO, tomando decisiones solas, todo el mundo te decía que sí, ya le habías probado a tu familia, a tu mamá y a la empresa que eras una buena líder, pero te sentías sola y adicionalmente estabas cargando con una frustración. ¿Qué ha sido el grupo para ti?
en estos 2 años, nuestro grupo Rocket, ¿qué ha sido para ti? Yo pertenezco a un gremio particularmente liderado por hombres. Uno de los trabajos que tengo dentro del grupo es el tema de exportación de aguacate, Hass, y ese gremio también es liderado por hombres. Y llego a Rocket y todos son hombres. La única mujer del grupo soy yo. Y tu chair. Y además mi chair. Entonces llego yo al grupo y digo, bueno, otra vez, otra mesa rodeada de hombres. Revisemos cómo funciona esto. ¿Qué me ha enseñado a mí el grupo, Caro? Ellos desde su masculinidad a que yo sea más racional, poco emocional. El grupo ha sido objetivo conmigo y me ha incomodado mucho. Hubo una experiencia hace poco que vivimos con un miembro del equipo cuando me dijo, te voy a decir algo que te va a doler. Y es, deja de direccionar con el ego, porque deja de pensar que la única que puede hacer las cosas bien eres tú. ¿Tú crees, Caro, que en mi naturalidad diaria alguien del equipo me hubiera dicho algo parecido como eso? Nunca. Todo era así, señora. Todo era sí, señora. Cuando este caballero me dice eso, Caro, mira, el dolor fue aquí. Dije, Una emoción. absoluta. Claro, y me movió las entrañas donde yo dije, carambas, si es un tema de egos, que necesito bajar el ruido para poder direccionar un poco mejor. Pero después dije, no es mi culpa. No es mi culpa porque yo subí en ese cargo y haber encontrado la aprobación hizo que ese ego se alimentara por sorbitos diarios. Entonces yo dije, no es mi culpa, entonces me voy a tratar con bondad, lo voy a recibir con bondad y de ahí en adelante, Caro, cada sesión con el equipo Rocket, cada vez que hablamos de manera tan directa, tan transparente, cuando te dicen, eso no es así, pero ese no es así, viene acompañado de un montón de argumentos, pero las posibles soluciones, claro, te estás en el paraíso. Además, porque juntas directivas, claro, pero es que una reunión del equipo Rocket es igual a una junta directiva con 12, 14 que pensamos distinto, que tenemos negocios distintos, que tenemos sentimientos distintos. Entonces uno dice, una junta directiva, yo ya la tengo y me reúno con esa junta directiva una vez al mes. Bueno, y te dicen en este grupo, deja el ego y dices, no es mi culpa, lo tomo con bondad, con compasión, pero es mi responsabilidad. ¿Qué has hecho con eso? Esa responsabilidad que ha traído en la líder que tenemos aquí sentada hoy. Bueno, Caro, mira, hay un momento que quiero compartir hoy, que fue el momento en el retiro de los Rocket, donde me confronté con mi ego. Nadie me lo mandó a decir. Me lo trajeron de frente y me lo pusieron al frente. Y era uno de mis grandes temores, que era la oscuridad, el encierro, junto en medio de un proceso de sanación que necesitaba. Pero en ese encuentro de demonios, que lo llamo yo, porque cuando tú le tienes miedo a algo, es ese demonio que en algún momento te quedó sembrado, era esos dos demonios de la soledad, la oscuridad, mi ego y yo. Y el mensaje de la persona que me acompañó en ese proceso era, dime si tu ego te alcanza para sacarte de ahí. No, no, lo único que me alcanzaba era la fuerza interna de saber que tenía que quedarme ahí, que había algo desde atrás que yo tenía que sanar y el ego no era lo que me iba a sanar. Entonces, después de eso, Caro, con el equipo Rocket y con Vistas he aprendido a gestionar. Sí digo que es importante. Uno como líder sí necesita alimentar el ego, controlado, de a pocos. Y dejar de creer que la verdad absoluta es tuya. Invitar a tu equipo a que te inquiete, a que te incomode, con argumentos, por supuesto, pero que le des ese espacio al equipo, lejos de tu ego y de tu soberbia, decirle, dime lo que estás pensando porque lo necesito. Entonces, vistas desde Rocket, el día que este miembro me lo dijo, pero además este encuentro que tuvimos, que yo dije, carambas, duro, muy duro. Bueno, y voy a tocar un tema sensible en ese retiro. Hubo lágrimas. Uf, sí. ¿Qué son las lágrimas para ti y qué han sido las lágrimas en estos 2 años y en este proceso? Digamos que en mi vida hay un momento muy particular en el 2009, cuando mi hermano mayor enferma de gravedad, Caro, nosotros casi que pensamos que Willy se iba a morir y lloré tantísimo que la circunstancia me ayudó a entrenar un poco la calma, pero se me fueron las lágrimas. Me cuesta tanto llorar, Caro, tanto, tanto. eh, Tiene que ser algo que toque demasiado, demasiado mis fibras. Y no con eso te digo que sea bueno,
porque no creas que a veces he tenido ese sentimiento aquí como pausado, La necesidad de llorar. ¿cómo lo saco? Pero me cuesta mucho, Caro. Em, y desde que estoy en vista, Y hemos llorado. hemos llorado, literal. De verdad que hemos logrado sacar esas lágrimas necesarias, ser obligadas, muy genuinas y desde lo profundo de mis entrañas, Caro, pero he ido entrenando esa parte de mí que se había borrado. Se me había ido el poder de la lágrima, que eso es fundamental en un líder. Tienes que encontrar por dónde sacarlo. Grita, llora, eso es fundamental y eso se me había olvidado, se me había borrado en ese afán del día a día, en ese bendito ego mal alimentado. Pero Vistas ha hecho eso conmigo, ¿sabes? Daisy vuelve a las lágrimas porque son importantes. Y cuando lo he hecho, Caro, en ese retiro, particularmente cuando yo lloré, era un llanto tan, tan aliviador, tan refrescante, tan Te necesario. lavaron las Sí, lágrimas. sí, era una vaina que me salía a mí como del algo que hay por aquí, que yo decía, Diosito, gracias, porque hacía mucho tiempo no lloraba. Y eso me había costado. Llegamos bien livianas después de ese retiro. Uy, Ya viene el próximo. Alístate. te voy a contar, yo tenía pavor de los ascensores, los odiaba, Caro, y para mí eran escaleras mucho mejor. Después del retiro ya no le tengo miedo a los ascensores, no, Desbloqueada. check, Qué bueno. ya, eso es Qué otra bueno. cosa que no saben de mí, le tenía pavor a los ascensores. Bueno, lo logramos entonces. Mi querida, si miramos, ya miramos a la Daisy de hace 2 años, la que llegó a el grupo Rocket. Si pensamos en la Daisy de dentro de 2 años, ¿qué crees que es eso que el grupo, en lo que el grupo te tiene que ayudar? En lo que vas a necesitar acompañamiento, apoyo del grupo, de tu chair. Bueno, de hecho, ya creo que me están ayudando. Yo siempre he tenido una meta y es que yo no me quiero quedar viejita trabajando. Yo tengo un proyecto de vida y es, primero para mí, regalarme una mujer llena de salud, llena de vida para brincar, saltar, subirme en una lancha, botarme en un bollo, o sea, y no dejar que la vida me trascienda sentada detrás de un escritorio. ¿Cómo me ayuda? Ya inclusive lo está haciendo hoy. ¿Cómo hago mi proceso de transición para poder entregar esas riendas de la organización? De hecho, Carlos, nosotros somos 8 empresas. ¿Cómo hago para entregar esas riendas controladas de la organización sin perder esa marca que trae el grupo Transintercargo, pero que a mí como persona no me cueste? ¿Cómo voy a hacer para poder trascender? Esto fue uno de mis primeros temas con el grupo y ahí fue donde vino el comentario de la única que lo puede hacer bien eres tú. Entendiendo eso, he venido trabajando con el grupo y yo esperaría, Caro, que en el término de 2 años yo realmente ejerza como la CEO global sin adentrarme dentro de los procesos y sí siendo una líder total sobre los quienes gerencian esas organizaciones. Ya me están ayudando, ya lo estoy haciendo. Entonces, en 2 años vamos a hacer la evaluación y Daisy debería estar casi afuera de la operación Sí, total. con un equipo súper empoderado, unos gerentes listos para seguir haciendo crecer esta organización. Tu mamá no tuvo a un grupo Rocket para entregarte a ti. No. ¿Cómo crees que le hubiera ayudado a tu mamá a tener un grupo como Rocket? Primero entender que hay que desprenderse. Si queremos crecer, a veces nosotros los directivos anclados podemos ser el ancla de la misma empresa. A mi mamá le costó mucho trascender. Digamos que, de hecho, el punto de partida viene porque la logística mal gestionada enferma, Caro. Esto es un tema de una acelera y son 10 clientes al mismo tiempo con la misma urgencia. Y gestionar eso es complicado. Mi mamá, cuando decide entregarme las riendas, lo hace fruto de un choque nervioso que tiene ella, que la lleva a unas urgencias con un diagnóstico horrible y el médico me dice, su mamá no tiene nada. Su mamá está enferma de estrés, está ahogada en el estrés. Y casi que me puso a decidir en o mantiene la empresa viva o entierra a su mamá. Entonces yo le dije, mami, hay que trascender. Necesito que me entregues las riendas y tú te dediques a ser feliz. Esa transición duró más o menos 3 años, pero obviamente, Caro, arraigada de su conocimiento, de su empresa, de su bebé, de lo que ella había hecho, y de alguna manera, aunque yo ahí ya le había demostrado por 10 años lo que era capaz de hacer, todavía era como, ¿Será que sí? La chica rebelde. lo vamos viendo, lo vamos viendo. Pero cuando ella empieza a soltar, Caro, se empieza a dar cuenta que la vida afuera está más chévere.
¿sí? Empieza a recuperar su salud, su grado de medicamentos empieza a bajar. Entonces dice, sí, ese sí es el camino, porque yo no quiero morirme enferma, disfrutando, construyendo un éxito que no voy a disfrutar. Entonces, como que empezó a trascender, pero fueron 3 años que los primeros fueron durísimos, 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 porque creo que el ego que tengo yo hoy en parte se lo heredé a ella. Nadie lo puede hacer como lo hago yo. Nadie. Entonces, arrancarle eso que ella estaba haciendo y mostrarle sobre todo, yo sí puedo hacerlo. Mira cómo lo hago, inclusive creo que podría hacerlo un poco mejor. Le dio la tranquilidad para soltar. Los últimos 6 meses fueron espectaculares. Yo a mi mamá le decía, si esto hubiera empezado así, maravilloso. Si ella hubiera estado en un equipo de rock, a ella le hubieran dicho, tienes 6 meses para entregar. Y váyase rápido, porque esa empresa en este momento necesita de su transición. Entonces, eso le hubiera hecho el equipo Rocket a ella. Hemos hablado de salud en tu familia. Creciste con un hermano con una condición compleja. Tuviste el episodio en el momento en que se agravó y que fue un momento muy duro en tu vida y incluso también en el tema empresarial seguramente se permeó. Tu mamá que llegó a un punto de crisis. ¿Cómo está Daisy hoy de salud? ¿Y qué es la salud para Daisy? Bueno, Caro, la logística mal gestionada enferma es algo que me he llevado desde casa con mi mamá y ella ha sido el ejemplo que no quiero seguir con respecto a la gestión de las emociones que recaen sobre la salud. Daisy es una mujer sana. ¿M? No te voy a negar que a veces me descuido, como mal, también veo el Instagram hasta medianoche, hay días que no medito, pero en términos generales soy consciente que toda mi salud depende de mí, que todo lo que me como no es más que información para mi cuerpo. Hace poco tuve que entender a las malas que tener 30 no es lo mismo que tener 40, que los cuidados son distintos. Tuve una caída en mi bicicleta muy boba que me dejó un montón de cosas que yo dije, carambas, de verdad, tener 30 no es lo mismo que tener 40. Si me hubiera caído con 30 años no me pasa lo que me pasó. Y empecé a tener un poco más de conocimiento y de reconocimiento de la importancia de estar bien. Y el estar bien no es estar de médico en médico, de examen en examen, es realmente la información que le pones al plato, es realmente gestionar la emoción. Hay cosas que no puedo solucionar, no puedo. Entonces, si no puedo, pues tengo que soltarlo. Me falta trabajar el tema de llorar. Si logro sacar la lágrima en ese momento de frustración, creo que estaré llegando a la cúspide. Pero hoy, Caro, sin decirte que tengo el 100% de las cosas, creo que por lo menos controlado sí está. Te estás encargando más. ¿Qué hace hoy por su salud Daisy que no hacía hace 2 años? Y que en este camino nos hemos ido dando cuenta de esto también es importante. Bueno, hoy medito. Hace 2 años no lo hacía con tanto juicio. Hoy amo la bicicleta. Retomé mi bici que hacía 2 años la tenía olvidada desde hacía más o menos 2 años. Me he entrenado en la comida, en la importancia de saber qué pongo en ese plato. Eso hago Diferente. hoy diferente. Ok. Tu mamá tenía una Daisy para entregar, muy suertuda tu mamá. Ujú. Daisy quiere salir de la operación en 2 años, un proceso de transición. ¿Quién es el segundo de Daisy? ¿Qué vamos a hacer para que tengamos a esa Daisy que tuvo tu mamá? Nosotros somos 6 hermanos. Y si te confieso, yo creo que ninguno tiene la aspiración de ser mi sucesor. A pesar de que dos de ellos trabajan conmigo, no tienen el interés de ser el sucesor. Mi sucesor, más que un grado consanguíneo, Caro, es alguien a quien yo le pueda entregar las banderas de los valores de la organización, de entender que el grupo, el equipo es fundamental en que esto funcione, que tú tengas tu cliente anclado en fidelización contigo, que tengas un grado reputacional importante, depende de lo que tu equipo haga, que entienda que la empresa es lo que ellos hacen cuando yo no estoy. Si eso es que tenga mi apellido o que no lo tenga, para mí eso es fundamental. Que reconozca esos valores importantes que me dejó mi mamá, el principio de la honestidad, de la transparencia, de hablar siempre con la verdad, de tomar decisiones rápido, de saber que ese equipo se tiene que comportar mejor inclusive cuando yo no estoy. Tengo que trabajar en conseguir esa persona idónea porque sí creo que tiene un tema de valores muy robusto que debe traer consigo, pero que existe, seguro. No la hemos encontrado, pero tú dijiste que el grupo te tiene que ayudar en eso, entonces tenemos que trabajar
en estos 2 años en ese plan de sucesión, en encontrar a la persona, en formar a la persona? De hecho, Caro, hace poco en una reunión, uno de los miembros me preguntó, ¿tú ya tienes la lista de las cosas que no debe tener la persona que te va a reemplazar? No, por ahí arranca. ¿Qué no debe tener? Porque todo el mundo hace la lista de debe tener, hacer, que no. Dije, carambas, esa deuda la tengo. No lo he construido todavía. ¿Qué no debe tener la persona? Que hay Que mucho espero para que trabajar en el grupo y en nuestros espacios uno a uno, porque si no van a llegar los 2 años y vamos a seguir y a el postergar. tanto. Sí, no, 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 no. No, ese es un objetivo muy claro, sobre todo porque mis hijos están en un proceso de evolución, Caro, donde yo sí los quiero acompañar. Y si yo sigo anclada en la organización como lo estoy hoy, seguramente seré la mamá que lo deja en el aeropuerto y no quiero que eso pase. Tenemos trabajo interesante. Daisy, esa líder que se ha transformado en estos 2 años, en toda tu carrera, pero particularmente en este proceso de 2 años en Vistage, en nuestro grupo Rocket, seguramente se proyecta diferente hacia afuera, te ven diferente hacia afuera cuando tienes conversaciones con tus amigos, con otros CEOs, gerentes de otras empresas, te preguntan, notan cambios, ¿qué les dices? ¿Qué les cuentas? Cuéntame. Bueno, hace 2 años mi discurso cambió. Desde ahí empecé a traer valor a mí con el equipo Rocket. Yo los escuchaba, yo decía, me encanta cómo habla, cómo expresa. Y yo siempre he dicho que tú eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Y ellos eran 12, son 12, 13 contigo, Caro. Y eso se me fue impregnando. Cuando yo llegaba a las reuniones, se empezó a notar esa transición desde el mismo discurso, desde la propiedad de entender que yo no tenía la razón absoluta, pero que mi opinión era importante. Entonces, muchos de mis colegas empezaron, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Y habían cosas dentro de la empresa que yo hacía que se publicaban en redes sociales, habían cosas que el equipo replicaba, habían cosas que el equipo contaba, y entonces, ¿tú cómo haces? ¿Y qué estás haciendo? A muchos de ellos que tuve la oportunidad de contarles que había encontrado a vistas, hoy han sido referidos para que puedan ingresar, pero les he contado claramente mi cambio hace 2 años, porque sí se nota, Caro, mucho en las decisiones, en tu discurso, en la manera como diriges, en cómo te gestionas emocionalmente, en cómo esperas que tu equipo te empiece a ver. Para mí sí es claro cuando tú no estás en vistas y cuando sí estás. Eso es, o sea, se nota a leguas, inclusive sin que tengas que pronunciar palabra. Creo que en la gestión de lo que haces se empieza a notar que algo te está sumando, hay algo que estás haciendo diferente y sí se nota. Qué bueno, qué bueno. A mí me gusta mucho una frase que tú usas con Leo. Leo es el esposo de Daisy, el amado esposo de Daisy, y es, me voy para el spa, el día del spa. Cuéntame del spa. Sí, sí, sí. Cuando yo encuentro a vistas, yo le digo a Leo, amor, aparecieron las llaves. ¿Cómo? Yo le dije, mira lo que hace este grupo. No, además porque Leo, amor de mi vida, 24 años juntos, eh, conocerlo al pormenor de mis dolores. Él sabe dónde me está doliendo. Entonces yo le dije, ¿te acuerdas lo que te venía contando? Mira lo que encontré. Cuando yo empiezo a ir, algún día me dice Leo, ¿te vas para el spa? Y yo, sí, esa es mi reunión de vistas mensual. Cada mes tienes un mes del día entero. Solo tengo una ventaja, en un spa tú vas 1 hora, yo voy 8 horas en un spa donde me desconecto, donde de verdad me alimenta el espíritu, el alma, el conocimiento, y siempre que voy esos miércoles del mes, siempre leo, y spa este mes, ¿cuándo tienes? Yo, el 17 es el día del spa, entonces sí quedó muy anclado eso de que tengo spa. De hecho, te voy a contar, Caro, que ya se lo llevé al equipo. En una reunión que tuve con el equipo, yo les dije, el tercer miércoles de cada mes bloqueélo en su agenda. Y ellos en nuestra agenda, y yo sí, para que no me moleste. No me llamen, No me estoy en el llamen. spa, sí, es celular. Estoy en el spa y en el spa no se prende celular. Entonces, todos tienen en su calendario el tercer miércoles de cada mes bloqueado. No buscar a Desi, no buscar a Desi, está en el spa. Eso es visto, sí, definitivamente. Bueno, y este spa que ha sido Vistage para ti, expectativas versus realidad. Cuéntame. Caro las superó todas. Además, porque, ¿sabes una cosa? Llegar a un grupo donde tú no los conoces y tener que entregar toda la información de tu empresa. Ayer alguien en la reunión lo dijo, yo soy su médico y si usted no me cuenta la verdad del dolor, pues ¿cómo le voy a ayudar? Rico.
Y es eso, Caro, tener que llegar con toda la información de tu empresa y es casi que Desnudarte. toda, o sea, porque de otra manera, ¿cómo recoges el valor que quieres recoger? Entonces, entrega todo y abrirte con todo. Entonces, eso fue muy, muy difícil desde la primera sesión, pero después entendí el por qué y el para qué. ¿Dónde cuesta mucho? Mostrar el número. Eso cuesta demasiado. Y que te lo cuestionen. Además, ¿sí? Sobre todo ese análisis que tú a veces no haces, te dicen, no, esto no está cuadrando, esto no te está dando un dato, esto no, brutal. Entonces, desnudarte en esas reuniones, Caro, es un tema importante, necesario y te tienes que gestionar para eso. O sea, ve y muestra tu empresa tal cual y como está. Inclusive lo que tienes allá abajo del tapete, que estaba arriba allá, Ajá. levanta el tapete, sácalo porque eso es importante para poder limpiarlo. Bueno, me siento muy feliz y orgullosa de que Vistage haya cumplido tus expectativas, que hace 2 años me dijiste listo, voy con Vistage, voy con Rockets y que hoy sea algo que realmente te haya agregado valor, que te haya ayudado en tu proceso de transformación como líder. Gracias por hacer parte de mi grupo. Gracias por lo que me enseñas todos los días en nuestras conversaciones, todos los meses en nuestra reunión grupal. Y vamos a seguir creciendo hasta donde el Rocket nos pueda llevar. No, seguro que sí, Caro. Yo Vistas lo tengo dentro de mi plan de crecimiento, hace parte de mis mejores inversiones. Lo he dicho muchas veces y lo reitero hoy. Creo que la mejor decisión y la mejor inversión que pude haber hecho para mí como persona, para mí como CEO y para mi organización fue haber entrado en un grupo donde son capaces de incomodarme. Entonces, ahí me voy a quedar, Caro. Ahí me voy. Seguiremos incomodando Por para que favor. sigamos creciendo. Por favor, es el origen de mis buenas decisiones. Los resultados de la organización los he notado en esos momentos donde me he tenido que incomodar. Así que para mí muy bien recibido toda la incomodidad y listo para seguir entregándole al grupo toda la información necesaria para poder seguir creciendo como persona y como empresa. Qué buen balance. Gracias, Cami.